Me imagino que no hay cuenta. Y Sí, pues, presidente, hay como, cuenta. hay cuenta, no, ya. Hay dos documentos. En primer lugar, presidente, un pareo acordado entre la diputada señora Gael Yomans y el diputado señor Eduardo Durán para la sesión del día de hoy. Y un reemplazo, la diputada señora Jimena Santón reemplazará al diputado señor Frank Sauerman. Eso es todo, presidente. Perfecto, muchas gracias, Germán. Veo conectado, le damos la bienvenida, como siempre, al ministro de Trabajo, Patricio Melero, al subsecretario Fernando Arap y ya, como se llama, parte de nuestra comisión, a Francisco del Río, ahí que estuvo presente en la comisión anterior y lo vemos ahí conectado Sí. nuevamente. Así que le damos la bienvenida, Muy ministro buenas subsecretario. tardes, mi estimado presidente. Buenas tardes a todas las integrantes e integrantes de la comisión. Saludar a don Pedro Muga. Está también Daniela Yarzún y Daniela Valencia, que es del equipo de asesores nuestro para este tema, presidente, disponibles para todas las consultas que quieran hacernos. Está, desde Perfecto. luego, el subsecretario Fernando Arap, eh, quien me va a reemplazar al inicio, porque tengo una pequeña compromiso con la prensa ahora, pero voy a estar no más de 15 minutos fuera y me reintegro de inmediato. Muchas gracias, Per- presidente. Perfecto. Presidente, No vi se ven ustedes tres presidente, nomás, por eso no saluda a pres- Danielas, ¿no? Ahí está. presidente, No, Gastón Saavedra, sí, estoy acá en la en sala. la sala. Mira, como te Se ve había, su pelo no, blanco no, nomás, porque está medio oscura la sala, pero logro distinguir ahí su yo cabello. lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que usted ama el blanco. Oiga, lo siguiente y a todos los colegas diputadas y diputados y también a los integrantes del ministerio. Quiero que me disculpen por esta interrupción, pero bien vale la pena. Quiero pedirles que rindamos un homenaje en esta comisión de trabajo a María Esther Férez, que falleció hace unos días. Ella fue una servidora pública, una persona que se preocupó permanentemente en su vida por el mundo del trabajo, por apoyar a quienes emprendieron el camino de la lucha por la justicia social a través de la organización sindical. Los que estamos en esta comisión como conocemos de su trayectoria y bueno, nos dejó en la semana y quisiera pedirles que a lo menos rindiéramos un justo homenaje que creo que con su trabajo, con su entrega, además militante, permitió en algunos momentos que algunos pudieran enfrentar de mejor forma los temas de justicia social. Perfecto, nos sumamos completamente, diputado Saavedra. Yo creo que todos los que estamos en esta comisión conocimos a María Esther Férez, su trabajo, pero no solamente a la profesional, sino que conocimos a la persona, así que sumarnos, yo entiendo que mañana se va a hacer un minuto de silencio en la sala, pero por supuesto que yo, como todos nos enteramos por la prensa y por las redes sociales de su lamentable fallecimiento, y mandarle de esta comisión las condolencias a su familia, a los militantes de su partido, ¿no es cierto?, a sus compañeros, y a todos, ¿no es cierto?, los cercanos a ella, e insisto que fue una tremenda, tremenda profesional, pero una gran persona. Quienes pudimos conocerla, tenemos esa imagen de ella y lamentamos mucho su partida. Presidente, si me permite, eh, eh, Ministro. desde el punto, agradezco, presidente, las palabras del diputado Gastón Saavedra. Aquí en el Ministerio del Trabajo, sin duda que hay un reconocimiento hacia María Esther Férez. Ella fue 10 años directora del trabajo, estuvo durante dos gobiernos. Me tocó además conocerla como parlamentaria en el desempeño de sus funciones, así que al igual que la comisión desde el Ejecutivo, presidente, lamentar su fallecimiento, reconocer su vocación de servicio público, la rectitud de su actuar, y como siempre supo poner una mirada equilibrada en los derechos de los trabajadores, en los derechos de los empleadores y en el estricto y cumplimiento pego de las normas del Código del Trabajo. Así que plegarnos, presidente, a este homenaje. Gracias. Muy bien. Bien, pasamos a varios. Diputado No, tu Sepúlveda, papel, antes de pasar a varios, por favor. Gastón, diputado Saavedra. Gracias. Mire, partí con María Esther Férez, pero
te pido disculpas a ti, particularmente Tucapel, por lo que voy a decir. El 4 de agosto, Tucapel Jiménez Alfaro, a quien conocí en vida, en el Sindicato de Empleados de Bahías de Talcahuano, por allá por los años 80, en la fiesta de los mineros, cuando se hacía en Playa Blanca en aquel tiempo, lo conocí en esos tiempos, cuando había que tener coraje y la templanza moral suficiente como para actuar en el régimen político que existía. Y él mantuvo siempre en alto las banderas de la democracia, la justicia social y las organizaciones sindicales. La lucha constante por la democracia. El 4 de agosto hubiera cumplido 100 años. Por lo tanto, también quiero adherir y quiero rendir un homenaje póstumo a quien, reitero, conocí en vida y quien entregó esta a la causa de la democracia y la justicia social. Un abrazo a ti, Tucapel. Tú sabes el aprecio y porque lo hemos conversado, pero quiero que quede registrado en esta comisión también como un hito de un hombre, una persona que entregó y abrazó la causa de la democracia y la justicia social, como fue don Tucapel Jiménez Alfaro. Muchas gracias, Gastón, por tus palabras. Efectivamente, el 4 de agosto fue su centenario, habría cumplido 100 años, como lo escribí en esa carta que recibió Gastón, por eso hace mención y se lo agradezco enormemente. Su familia muy longeva, mis tíos, todos arriba de 95 años. Tengo una tía, mi tía Tegualda, que cumplió 104 años. Así que la otra tía falleció el año pasado de 101 años, así que lo más probable es que hubiese estado con nosotros. Pero bueno, le voy a mandar la carta que escribí también a cada uno de ustedes para que la puedan leer y bueno, agradezco, Gastón, el recuerdo que haces de mi padre. Y sumarnos todos, presidente, sumarnos Gracias. todos, agradecerle la carta que recibimos, que fue una carta muy hermosa, emocionante, y agradecerle, ¿no es cierto?, como ustedes también. Así que sumarme a lo que ha planteado el diputado Saavedra. Muchas gracias, diputada Segura. Yo sé que sus palabras sinceras me las escribió ahí siempre por lo que hemos hablado. Así que no, el recuerdo de él es lo más bonito, pues es una forma de rendir homenaje y de hacer justicia cuando se le recuerda. Así que muchas gracias a todos y a todas. Bien, don Pedro, pasamos entonces, no hay varios, antes iba a pasar a varios, por si hay varios. Presidente, Alejandra. Diputada si me permite, uno era me alegro que haya estado ¿no es cierto?, las dirigentes de las manipuladoras de alimentos, parte importante era de lo que iba a plantear, y lo segundo es la complicación que tenemos en la quinta región en relación a los funcionarios. ¿Se acuerda que hice mención en la primera sesión que está ocurriendo en el Servio? Bueno, decir que en este minuto ya llevan 2 días de paro los funcionarios, y yo quería complementar con esa información, y yo creo que es importantísimo por eso que se acelere la decisión y la respuesta del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, porque los recursos sí se encuentran hoy día en la región, pero no pueden tomar la decisión porque están a la espera, ¿no es cierto?, de lo que va a plantear el Ministerio de Hacienda, y evitar, ¿no es cierto?, y prevenir paros y complicaciones, ¿no es cierto?, de los trabajadores y trabajadoras del Servio, pero además de los vecinos y vecinas de la quinta región que necesitan urgente, ¿no es cierto?, un Servio no en paro, sino en actividad, y además con las soluciones que se requieren, ¿no? Por eso que es tan importante que ojalá lo antes posible tengamos una respuesta de la Dirección de Presupuesto, para que las regiones, además, presidente, tengamos autonomía, ¿no?, y no tener que estar esperando las respuestas desde Santiago. Gracias, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Sí, bueno, perdón, se nos fue ahí el ministro del Trabajo, que uno de los acuerdos de la sesión anterior que tuvimos era plantearle los temas que nos hicieron ver los invitados. Vamos a esperar que vuelva ahí, pero en todo caso está Francisco, que me imagino tomó apunte de todo, ¿no es cierto? Pero es importante sobre todo lo de Luis Yáñez, del dirigente de la educación, que hay varias leyes que él manifiesta, ¿no es cierto?, que están siendo excluidos, y por supuesto lo de la Fundación Chilena de la Discapacidad, que
que ellos hicieron una presentación que nos gustaría que la vieran también ahí para que la analizaran, ¿no? Porque hay varias propuestas y también nos dejan, no hacen ver las falencias de la ley actual. ¿Ya? Francisco El Río. Presidente, solo en la última parte de la sesión, don Luis Yáñez ofreció un documento. Ojalá que apenas se haga llegar a la Secretaría, nos lo hagan llegar para que la respuesta nuestra sea más sistemática, punto por punto. Así se hará, Francisco, apenas nos llegue, se lo vamos a reenviar inmediatamente para que haya una respuesta más oficial. Bien, don Pedro, pasamos a la orden del día entonces. Si la comisión había acordado el día de hoy, presidente, votar el proyecto sobre gratificaciones y había acordado fijar un plazo que venció el viernes a las 12 del día para que los parlamentarios pudieran presentar las respectivas indicaciones, y tienen en su poder un comparado. Perdón, Pedro, el plazo del viernes era para los dos proyectos, ¿no es cierto? Para los dos Plataformas y para gratificación, que la indicación. Perfecto. Así es. Presentaron la indicación los señores Barros, Molina y Sauerbaum, pero me pidieron de que lo pudiera dejar abierto si algún otro parlamentario quisiera suscribirlas. ¿Ya? Y las otras indicaciones son suyas, presidente. Igual están siempre abiertas, digamos, si alguien las quiere suscribir, a una parte de la base que es así. Este proyecto ya lo votamos en general. Así es. Por lo tanto, lo que corresponde es comenzar la votación en particular. En particular. Sí, presidente, así es. Eso. Entonces, cumpliéndose todos los plazos estipulados en cuanto a la presentación de indicaciones y a su votación, comenzamos la votación, don Pedro. Muy bien, presidente. La primera indicación que se contiene en el comparado. ¿Podemos ver el comparado? Ahí está. La primera de ellas, presidente, es de los señores Barros, Molina y Sauerbaum, y es para sustituir la expresión artículo único por artículo primero, sustituyendo a su vez el numeral primero por el siguiente. 1. Para reemplazar el artículo 47 por el siguiente. Artículo 47. Los establecimientos mineros, industriales, comerciales o agrícolas, empresas y cualesquiera otros que persigan fines de lucro, y las cooperativas que estén obligadas a llevar el libro de contabilidad y que obtengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros, tendrán la obligación de gratificar anualmente a sus trabajadores en proporción no inferior a los siguientes porcentajes de dichas utilidades o excedentes. A. 5% para aquellas que tengan una facturación anual igual o superior a 5.000 unidades de fomento e inferior a 25.000 unidades de fomento. B. 8% para aquellas que tengan una facturación anual igual o superior a 25.000 unidades de fomento e inferior a 100.000 unidades de fomento. C. 10% para aquellas que tengan una facturación anual igual o superior a 100.000 unidades de fomento. La utilidad líquida a repartir anualmente se dividirá por partes iguales entre la totalidad de los trabajadores con derecho a ella, con un máximo anual por trabajador equivalente a la suma de 10 ingresos mínimos mensuales. En todo caso, el empleador deberá abonar al trabajador durante el respectivo ejercicio comercial el porcentaje de remuneraciones señalado en el artículo 50 y en conformidad al mismo, las sumas abonadas serán imputables a la gratificación final que se deba pagar en cumplimiento de este artículo. Esa es la primera de las indicaciones, presidente. Diputado Ramón Barros, ¿quiere explicarla? Gracias, presidente. Mire, intentamos en primer lugar definir, ¿no es cierto?, quiénes, más allá de las facturaciones, estarían sujetos, ¿no es cierto?, a que se le aplicase la ley que estamos discutiendo. Consideramos, más allá, ¿no es cierto?, de las definiciones propiamente tal, que las 2.400 UF que se habían planteado en algún momento, nos parece que el tramo exento es demasiado bajo. Pensemos en una librería, por ejemplo. 2.400 UF multiplicado por 30.000 pesos, que más o menos está la UF, equivaldría a decir más o menos todo aquel que supere los 75 millones en ventas va a estar sujeto a esta ley, y como tal nosotros siempre pensando en las pequeñas empresas consideramos que 2.400 pesos, 2.400 UF es demasiado bajo el límite exento. Creemos que cualquier tienda razonable vende más que eso, y por lo tanto establecemos entonces un
una tabla que parte de 0 a 5.000 quedarían exentas, independiente que igual pueden y deben pagar el 25% del artículo 50, ¿no es cierto? De ahí, con un tope en ese caso de 5 ingresos mínimos mensuales. De ahí subimos de 5.000 a 25.000 con 5% en sus utilidades, 25 a 100.000, 8, y sobre 100.000 UF pagarán un 10% de sus utilidades. Independiente que igual tienen la obligación, en caso que los trabajadores se acojan al artículo 50, de pagar dicha gratificación que hoy día es ampliamente usada, ¿no es cierto? Con lo cual, no habría demasiados cambios en orden a lo que reciben hoy los trabajadores, salvo un incremento en el tope, pero sí entramos, ¿no es cierto?, a la definición en cuanto a las utilidades que se definan una vez realizado el balance. Se aplica una suerte de complemento a los trabajadores en función del tamaño de la empresa en la cual están trabajando. Así que esa es una indicación que hemos suscrito varios diputados y que, como bien decía don Pedro Muga, a quien por supuesto saludo junto con ustedes, está abierta a que otros parlamentarios puedan acogerla de tal suerte que quede en la historia fidedigna de la ley. Eso es lo más, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Barros. Lo que hace esta indicación en el fondo es mantener los principios, pero cambia los guarismos de la que habíamos presentado. Yo no sé si el Ejecutivo tiene alguna opinión o pasamos a la votación. Presidente. Con su venia. Ministro Patricio Valero. Solamente, presidente, objeto de entregar una información respecto a cuántos entrarían en el beneficio si es que en vez de acotarse en 2.400 se acota en 5.000. Básicamente, dado la calificación que hace Impuestos Internos sobre el tamaño de las empresas, en empresas, presidente, microempresas, que son las que están entre 0,01 UF a 2.400, son 450.000 trabajadores. Y el número de trabajadores dependientes informados en ese tramo, 722.000. Ahora, si usted sigue en el tramo de 2.400 a 5.000 UF que entra la pequeña empresa, tiene a 265.000 más. Es decir, el subir el tramo de 2.400 a 5.000 incorporaría en el beneficio a 265.000 de los más pequeños del rango de la pequeña empresa. Porque ya después, cuando usted pasa al rango de 5.000 a 10.000 UF, en fin, tiene 331.000, o sea, creo que es una focalización, la de 5.000, que se hace cargo de buena forma de un sector que estarían dejando fuera en la de 2.400, que son 265.000 trabajadores, que yo creo que está bien pensado, y si alguien tiene alguna duda o percepción de que una cosa de esta naturaleza podría estar favoreciendo a los grandes, quiero decirle, presidente, que eso, por la cantidad de trabajadores, queda muy lejos del beneficio, dado que las cifras que he entregado. Francisco del Río, con su venia, presidente. Presidente, Francisco. Solamente para acotar, presidente, que por lo que se entiende de la estructura de esta indicación y de la que usted presentó, en todo caso, las empresas pequeñas, y en este caso el tramo de la mediana, perdón, lo bajó. ¿Aló? Las micro y las pequeñas. De las micro y las pequeñas, en todo caso, esos trabajadores no ven rebajada la gratificación que hoy día reciben por este concepto, es decir, siguen percibiendo el 25% de remuneración con un tope determinado. Así lo entendemos de ambas indicaciones, presidente. Perfecto. Lo que ocurre con esta indicación, que si bien es cierto, se incorpora más trabajadores subiendo de la facturación de 2.400 a 5.000 UF,
se baja el guarismo del porcentaje de utilidad a repartir, ¿no es cierto? Entonces, a mí ahí me hace un conflicto cómo separar los dos. Entonces, porque no, yo no, la verdad que no encuentro bueno bajar más de lo que propusimos, bajar el porcentaje que propusimos para la empresa. Subsecretario Fernando Arau. Presidente, muchas gracias. Primero que todo, presidente, yo creo que hay bastante consenso tanto en los autores de la moción, en este caso usted, como también en los parlamentarios que presentan esta indicación, de mantener la estructura, ¿ya? Y yo creo que eso hoy día también es importante destacarlo, porque hace 2 meses atrás se discutía, ¿cierto?, si esta estructura que hoy día se propone y sobre la cual se presentan indicaciones era la fórmula sobre la cual había que avanzar, y yo creo que eso es importante destacarlo. Ahora, efectivamente, presidente, como usted lo señala y como lo explicó muy bien por su intermedio el diputado Barro, lo que plantean los diputados que presentan la indicación es más bien una modificación de los guarismos, no así de la estructura. Y los guarismos nos parece, presidente, que también están en línea con lo que vimos en las sesiones de audiencia, ¿cierto? La propuesta original de o sea, la moción hablaba primero de un 30% de utilidad, ¿cierto?, bajo todo evento, y posteriormente después se presenta una indicación que lo que hace es bajarla a 15, 10 y 8, si no me equivoco, dependiendo del tamaño de la empresa. Lo que plantea esta indicación es bajar ese guarismo, a nuestro juicio, también acorde a lo que vimos de la experiencia comparada. Si uno, presidente, y por su intermedio los miembros de la comisión, nos recordamos las audiencias que hubo, tanto a nivel latinoamericano como a nivel de derecho comparado de países desarrollados, en general los montos de repartir gratificaciones no superaban el 10%. En Latinoamérica, si no me equivoco, el país que más repartía era México, que era un 10%, y el resto de los países eran cifras inferiores. El caso de Perú era cercano al 5% y incluso distribuía por actividad económica. En Brasil no había un monto a repartir. Y en el caso de los países desarrollados o los países europeos que conocimos, también los montos fluctuaban, presidente, entre un 5, un 10% en general, ¿cierto? Obviamente hay excepciones. Y por tanto, al final del día, lo que se está discutiendo ahora, presidente, es el guarismo. Y a nosotros, como Ejecutivo, nos parece que el guarismo que se propone en esta indicación estaría bastante más acorde, ¿cierto?, a la experiencia o al derecho comparado. Pero volvemos a decir que destacamos, presidente, que al final la estructura que usted propone en la moción y en la indicación previa es lo que se mantiene, y estamos discutiendo al final del día el porcentaje a repartir por tamaño de empresa. Y solo para terminar, presidente, nos parece también relevante dentro de la indicación el subir este límite de 2.400 a 5.000 UF de venta, porque de acuerdo a la clasificación que hace el Servicio de Impuesto Interno, cada tipo de empresa tiene a su vez 3 subtramos. La microempresa tiene 3 subtramos, que estarían dentro de la propuesta de indicación, y la pequeña empresa también tiene 3 subtramos. El primero de 2.400 a 5.000, el segundo de 5.001 a 10.000 y el tercero de 10.000 a 25. Lo que hace la indicación es el tramo más bajo de la pequeña empresa, incorporarlo, ¿cierto?, junto con la microempresa, lo que nos parece que también es razonable, porque estamos hablando de un porcentaje de facturación que obviamente podría permitir hacer esa diferencia. Así que básicamente eso, presidente, obviamente entendiendo que el espíritu de la indicación es mantener la estructura que usted plantea en la moción, y que yo creo que hay bastante consenso en avanzar en esa línea, presidente. Gracias, subsecretario. Solamente dejar en claro, porque como esta audiencia me imagino la está viendo, algunas personas deben estar viéndola, y la rebaja que hicimos del 30 al 15 o el 8, el 10 y el 15 es sin el descuento del capital propio, y eso hace la diferencia, porque se puede entender a alguien que esté viendo, ¿no es cierto?, esto que como bajamos del 30 al 15, ¿no? Pero no hay descuento del capital propio, y yo creo que esa hace la gran diferencia en la indicación al menos. Don Pedro, presidente, si no hay más preguntas. Presidente, colocamos en el comparado la indicación suya para recordarla, o innecesario. No sé si sea necesario, porque lo que hace la mía es, digamos, lo que hace esta es cambiar los guarismos y subir la facturación de 2.400 a 5.000 UF. Sí.
pero baja la repartición de utilidades, Sí. el porcentaje de la repartición de utilidades. No sé Pero, si alguien quiere verla o... pero a diferencia de la suya, presidente, de la indicación del señor Barros se imputan eh, las gratificaciones garantizadas a la gratificación que le correspondería a cada trabajador calculada sobre el porcentaje de utilidad. En su indicación no se imputa esa... Sí, también se hace. No, lo estaba leyendo y no... ¿No? Y Sí, usted dice lo que corresponde a repartir del artículo 50 así es. se descuenta del 47. Al final. Pero aquí en la indicación del señor Barros se hace explícito hay una frase, en la suya no está esa frase. Presidente, Se entendía. Francisco del Río. a nosotros nos da la impresión que sí se imputa en su indicación y que hay una norma expresa. No la veo. Eso. Sí, yo me recuerdo la ley, no me acuerdo, no la tengo aquí a la vista en este Está en el momento. artículo, está en el artículo 50, presidente. Claro, si es por las gratificaciones se pagan en el artículo 50, digamos, lo que se paga en el artículo 50 se descuenta de lo que se tuviera que repartir del artículo 47. Sí, sí. Lo que digo yo es que la indicación del señor Barro hace explícito ese descuento en una de sus disposiciones, que en la suya no está. A eso me refiero. Perfecto. Votemos, don Pedro, entonces, si no hay más. En votación, entonces, la indicación del señor Barros. Don Ramón. A favor, señor secretario y querido presidente. Señor Iyiguren. No. Está muteado, Juancho. Don Francisco. A favor, presidente. Señor Jiménez. Yo voto en contra, Perdón, pero bueno. tiene razón. Señor Lavé. Don Cristian. Don Cristian. A favor, No. señor secretario. Perdón, don Cristian, no puedo recibir su voto. Lo veo que está en un espacio. No, don Cristian, lo veo que está en un espacio abierto. ¿Y cuál es la diferencia? La instrucción que tenemos la instrucción de los comités que tenemos es que usted estar en su oficina o en un espacio cerrado. Ok. Cristian, voto lo que hacemos y si no alcanza a votar, sumamos su voto, pero ojalá que esperamos, digamos, lo dejamos para el final para ver si puede. Voto al final, señor presidente. Perfecto. Señor Labra. En contra, don Pedro y señor presidente. Señor Molina. Don Andrés. Señor Saavedra. En contra, presidente. Señora Sandoval. En contra, presidente. Señora Osandón. A favor. Señora Sepúlveda. Presidente, primero alegrándome que podamos, por lo menos como planteaba el subsecretario, haber encontrado, ¿no es cierto?, puntos en común en términos de la estructura, de lo que significa esta gratificación, que sin duda es un avance. Yo creo que la indicación suya es mucho mejor. Entonces voto en contra de esta, presidente. Señor Silver. Don Gabriel. Señora Yoma está variada. Señor Jiménez. En contra, por lo que dije anteriormente. ¿Algún otro señor diputado no ha expresado su voto? Señor Lavé. Dame un minuto. A favor, señor presidente. Resultado de la votación, señor presidente. 4 votos a favor, 5 en contra. ¿Se rechaza entonces la indicación? Corresponde entonces votar la otra indicación. Su indicación, presidente, si le parece a la comisión, ¿se daría por aprobado por el quórum contrario? ¿O no? Sí, presidente. Más bien los que votaron a favor de la otra, si prefieren votarla o la votamos. Votémosla, presidente. Señor Barros. En contra.
Señor Iguren. En contra. Señor Lavé. En contra, señor secretario. Señor Labra. A favor. Señor Molina. Señor Saavedra. A favor, Señora, presidente. Señora Sandoval. A favor. Señora Osandón. En contra. Señora Sepúlveda. A favor, presidente. Señor Silver. Señor Jiménez. A favor, secretario. 5 votos a favor, presidente, 4 en contra. Aprobada la indicación, presidente. Aprobado. Pasamos a la próxima, don Pedro. Sí. La siguiente indicación es suya, presidente, y es para reemplazar el numeral 2 por el siguiente. Para modificar el artículo 48 de la siguiente forma. A. Para agregar en el inciso primero, a continuación de la primera vez que aparece la palabra utilidad, la expresión líquida. B. Para eliminar en su inciso primero la oración y por utilidad líquida se entenderá a la que arroja dicha liquidación deducido el 10% del valor del capital propio del empleador por interés de dicho capital, y el punto y coma que la antecede, el que se reemplaza por un punto aparte. Asimismo hay una indicación del señor Barros, Molina y Sauerbaum para reemplazar el numeral 2 por el siguiente. 2. Para modificar el artículo 48 de la siguiente forma. A. Para agregar en el inciso primero a continuación de la primera vez que aparece la palabra utilidad la expresión líquida. Y B. Para eliminar en el inciso primero la oración y por utilidad líquida se entenderá la que arroja dicha liquidación deducir el 10% del valor del capital propio del empleador por interés de dicho capital. Y el punto y coma que le antecede al que se reemplaza por un punto aparte. Por Son el las dos resultado, indicaciones. por el resultado de la votación anterior, votemos primero la Presidente. Subsecretario. Subsecretario. Sí, presidente, es que entiendo que las dos indicaciones son iguales, tanto la suya como la de los diputados Barros, Molina y Sauerbaum, si no me equivoco. Así es, presidente. Así Entonces, es, presidente. Así es nomás. Ah, perfecto, claro. Yo pensé que ellos mejor todavía, pues. Sí, yo pensé que ellos proponían ya. Pero, sí, no. Ve, presidente, que hay No sintonía. debemos una unanimidad, presidente. Unanimidad. Deben haber firmado la mía, po. Seguro. Lo que pasa es que uno firma un conjunto de especificaciones Sí, y no, dentro sí, de ellas sí. hay unas que Presidente, coinciden plenamente. fusionemos las dos indicaciones. Sí, Fusionemos no, las sí, dos. sí, sí, diputado Fusionemos y que Román Barros. aparezcan todos los mocionantes de la indicación. Eso es. Eso hagamos, Pedro. Perfecto, así es, presidente. Entonces Y se que aprueba eso por va a ser nuevo, unanimidad. se aprueba por nuevo, todo a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, presidente. Correcto. Vamos al numeral 3. Numeral 3. Indicación suya, presidente, dice para modificar el artículo 40, sustituyendo la oración que se ubica antes del primer punto seguido por la siguiente. Para los efectos del pago de gratificaciones, el Servicio de Impuestos Internos determinará en su liquidación el monto de la utilidad líquida que deberá servir de base para el pago de gratificaciones. La indicación de los diputados señores Barros, Molina y Sauerbaum dice lo siguiente. Para agregar el siguiente numeral 3 nuevo. 3. Para modificar el artículo 49 de la siguiente forma. A. Para sustituir la oración que se ubica antes del primer punto seguido por la siguiente. A los efectos del pago de gratificaciones, el Servicio de Impuestos Internos determinará en la liquidación el monto de la utilidad líquida que deberá servir de base para ello. Para agregar a continuación de la última vez que aparece la expresión utilidad, la expresión líquida. Presidente, si me permite. Sí, Francisco del Río. Sí, presidente, en los sustantivos las dos indicaciones son iguales, solamente que aparentemente la de los parlamentarios de Chile Vamos, lo que hace agregar una letra B, que aparentemente es una corrección, es una mera corrección. Hoy día en el texto actual del artículo 49 se menciona en su último inciso la palabra utilidad y corresponde que sea utilidad líquida, pero es una corrección formal, nada más. El resto de la indicación está igual. Solamente aclarar eso. Presidente. Perfecto. Diputado Barros.
Presidente, sí, efectivamente la indicación es absolutamente similar a la planteada por usted. Lo único que hicimos es que al final, ¿no es cierto?, del artículo, del inciso, dice insuficientes para la determinación de la utilidad, y lo que hacemos es dejar consignado la utilidad líquida conforme al artículo precedente. Eso es. Por lo tanto, yo lo aprobaría también por unanimidad. Tiene a bien poder ingresar la palabra líquida a continuación, ¿no es cierto?, de la frase que está allí expresada en la parte izquierda. Presidente. Perfecto. ¿Sí? ¿Quién me pidió la palabra? ¿Diputado Labra? Sí. Saavedra. Diputado Sí, yo Saavedra. también. Sí. Yo propondría lo siguiente, ya que estamos en un espíritu de paz y de entendimiento. Entonces, la propuesta que hace usted, presidente, me parece mucho más explícita y agregaría que con la venia de todos, por supuesto, que la Secretaría, ¿cierto?, incluyera como la B que aclara la expresión líquida, que la agregara entonces como una indicación que compone el primer texto de la indicación del diputado Jiménez, más de los diputados Barros y otros, y hacemos una sola indicación y la aprobamos por unanimidad. Presidente. Presidente. Diputado Labra, Sí. y después diputado Barro y después Francisco del Río. Sí, yo con el ánimo de paz de siempre, preferiría votar la suya, que me parece más específica y más clara. Gracias. Presidente. Diputado Barros. No logro entender qué puede tener más específica una u otra indicación si son exactamente iguales. Solamente consignar eso, aparte de que poner la palabra líquida, la indicación es exactamente igual. Por lo tanto, no entender qué tan específica sobre otra. Gracias. Francisco del Río. Presidente, repito un poco lo mismo que dice el diputado Barros por su intermedio. Las dos indicaciones son exactamente iguales. Lo que propone por su intermedio el diputado Saavedra me da la impresión que la Secretaría no lo puede hacer, porque sería modificar un texto que hoy día está vigente, no está modificando una indicación. Agregar la palabra líquida a un texto vigente sin haber indicación de por medio, a mí me da la impresión que la Secretaría no lo puede hacer. Por lo tanto, la indicación de Chile Vamos parece ser la más completa en ese sentido. Gracias. Presidente, si me permite Ahora, sugerirle... Esta indicación, don Pedro, perdón que lo interrumpa, es súper importante porque para nosotros es de vital importancia que quede utilidad líquida, ¿no es cierto? Porque esa es la utilidad real. De hecho, incluso yo hablé con muchos economistas y la Fundación proponía que quedara utilidad financiera, pero había a mí me quedan todavía las dudas porque lo que queremos es que cuando se repartan las utilidades sea la utilidad verdadera, ¿ah?, a repartir. Así que por eso es importante que quede líquida, que esa palabra a lo mejor para muchos dice no es tan importante, pero es sumamente importante en este proyecto. Que quede clarísimo eso. Señor Pedro. Presidente. Señor Labra. Labra antes, ¿sí? Sí. A mí me parece que es súper específico decir el monto de la utilidad líquida deberá servir de base para el pago de gratificación. Eso me parece muy específico. Gracias. Presidente, si le parece a la comisión, ¿por qué, tal como lo hicimos en la indicación anterior, no la refundimos en una sola, agregándole el segundo párrafo de la indicación del señor Barros, que apunta precisamente a lo que ustedes quieren graficar, que es que sea la utilidad líquida, que le faltaría esa palabra a la última, en el último... Hagamos lo que hicimos en la indicación anterior, eso... Así es. Refundamos las dos, las suscriben toda la comisión y se aprueba por unanimidad, agregándole en la letra B de la indicación del señor Barros. Muy bien, indicación, presidente. Muy de acuerdo. ¿Esa es la comisión? De acuerdo. Y quedaría con la misma votación de la indicación anterior, ¿no? Sí. Que no se ha incorporado nadie, ¿no? Sí. ¿Se hay acuerdo para que quede con la misma votación anterior? Yo estoy de acuerdo. Okay. Usted con el diputado Barros, que está de acuerdo. Hasta la vez está de acuerdo. Bueno, ya es más extremo. Eso ya es más extremo. Por unanimidad, entonces se aprueban ambas. Ya, don Pedro, entonces se aprueba por unanimidad también esta indicación, la última. Muy bien. Con la autoridad de todos. Sí, Con la autoridad de todos. Al numeral 4, presidente.
La indicación suya dice lo siguiente, para reemplazar el artículo 50 por el siguiente. Artículo 50. El empleador, permiso, usando mis lentes, el empleador deberá abonar o pagar mensualmente a sus trabajadores el 25% de la respectiva remuneración devengada por concepto de gratificación fija. Dichas sumas se imputarán a la gratificación variable establecida en el artículo 47. Si la utilidad final a repartir al trabajador fuera igual o inferior a la suma de lo pagado al trabajador mensualmente por este concepto, se entenderá cumplida ya la obligación señalada en dicha norma. El abono o pago señalado en el inciso anterior no excederá 6 ingresos mínimos mensuales al año. Con todo, las empresas cuya facturación sea inferior a 2.400 unidades de fomento anuales entenderán cumplida la obligación de pagar gratificaciones señaladas en el artículo 47, efectuando el abono o pago señalado en el inciso primero de este artículo. De los diputados señores Barros, Molina y Sauerman, para agregar el siguiente numeral 4 nuevo. 4. Para reemplazar el artículo 50 por el siguiente. Los establecimientos, empresas y cooperativas señalados en el artículo 47 que tengan una facturación anual o inferior a 5.000 unidades de fomento y aquellas con menos de 2 años de operaciones ante el Servicio de Impuestos Internos, deberán pagar anualmente a cada trabajador una gratificación legal equivalente al 25% de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, con un límite de 5 ingresos mínimos mensuales en el año. Para determinar el 25% anterior, se ajustarán las remuneraciones mensuales percibidas durante el ejercicio comercial conforme a los porcentajes de variación que hayan experimentado tales remuneraciones dentro del mismo. Esas son las 2 indicaciones, presidente. Al numeral Gracias, 4. Pedro. Es lo mismo la diferencia de los guarismos, ¿no es cierto?, de los 5.000 UF, y lo que propone esta indicación, a diferencia de la mía, es subir el tope a 5 y la mía propone subirlo a 6. Entonces, lo que le propondría a don Pedro, que votemos primero la de Chile Vamos, que entiendo, ¿no es cierto?, por la lógica de la comisión se debiera rechazar y para después votar la otra. Es que yo le propongo el sistema inverso, presidente, porque con eso nos ahorramos una votación. Si usted aprueba la suya, cae la de Chile Vamos. Así es. Perfecto. Entonces hagámoslo así. Gracias, muy amable. Señor Barros. Usted ha puesto en votación la indicación del diputado Jiménez. En votación la indicación del diputado Jiménez, señor Barros. ¿Cómo vota don Ramón? Voto en contra. Me equivoco. Señor Iguiguren. En contra. Señor Lavé. En contra. Señor Labra. A favor. Señor Molina. Señor Saavedra. Por. Señora Sandoval. A favor, presidente. Señora Osandón. En contra. Señora Sepúlveda. A favor, presidente. Señor Silver. Señor Jiménez. A favor, secretario. Resultado, presidente, 5 votos a favor, 4 en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación, presidente. Con esa votación, no se toma la votación de la indicación de los señores Barros, Molina y Sauerman por ser incompatible con lo ya aprobado, presidente. Pasamos al numeral 5. La indicación suya dice lo siguiente: para reemplazar el artículo 52 por el siguiente. Artículo 52. Los trabajadores que no alcanzaren a completar un año de servicios o cuyos contratos terminaren antes de la determinación de la utilidad líquida a repartir en el respectivo ejercicio tendrán derecho solamente al abono o pago mensual señalado en el artículo 50 que se les hubiera efectuado por concepto de gratificación legal. De los diputados señores Barros, Molina y Sauerman, para agregar el siguiente numeral 5 nuevo. Para reemplazar el artículo 52 por el siguiente: los trabajadores que no alcanzaren a completar la respectiva anualidad tendrán derecho a la gratificación establecida en el artículo 50 en proporción a los meses trabajados. ¿Lo mismo, Pedro? Sí, básicamente lo mismo.
Presidente. Francisco del Río. Sí, las dos indicaciones en general apuntan a lo mismo, que es proteger el derecho del trabajador a su gratificación cuando no ha completado la respectiva anualidad. Es decir, ahí si no alcanza a completar el ejercicio comercial. A nosotros nos parece que es un poco más simple la indicación de los diputados Barros, Molina y Sauerbach, ¿ya? Pero en el fondo es exactamente el mismo. El trabajador no pierde su derecho a gratificación por el hecho de haber proporcional, por el hecho de haber dejado la empresa durante el ejercicio comercial, nada más. Gracias, Francisco. ¿Ponemos en votación, Presidenta, la suya primero también? Sí, pongámosla en el orden. Señor Barros. Don Ramón. ¿Qué estamos votando, señor Pedro Muga? La indicación del señor Jiménez al numeral 5, don Ramón. Yo me abstengo, voto a favor la nuestra, gracias. Señor Eguiguren. Voto al final. Señor Lavé. Me abstengo y voto a favor de la... Perdón, me abstengo y voto a favor de la nuestra. Don Cristian, no está en votación la indicación de ustedes, de Chile Vamos, sino que la indicación del señor Barros, porque al aprobarse la indicación del señor Jiménez, perdón, no se pone en votación la indicación del señor Barros. Me abstengo entonces. Gracias, señor secretario. Señor Labra. Sí, yo voto a favor, pero tengo una duda que la planteo, a ver si se puede resolver. Si lo que se está repartiendo es la utilidad anterior, del periodo anterior, si el trabajador deja de trabajar en los meses que se está, y entiendo que se paga mensualmente. Si el trabajador deja de trabajar en agosto, por ejemplo, ¿por qué no le va a tocar, si estamos hablando de las utilidades anteriores? ¿Por qué no le va a tocar hasta fin de que termine el año? Si es un tiempo ya trabajado. Eso, y voto a favor del presidente. Si alguien me la puede contestar y se puede revisar, sería bueno. Al final. Gracias. Señor Molina. Señor Saavedra. A favor. Señora Sandoval. Doña Marcela. Doña Marcela. ¿Cómo vota? A favor, presidente. Disculpe, pensé que se había escuchado. Señora Osandón. En contra. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Silver. Señor Eguiguren. Don Francisco. Perdón, creí que se había oído. En contra. Señor Jiménez. A favor. 5 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones. Aprobada la indicación, presidente. Suya. Perfecto. Para el diputado Labra, lo que hace esta indicación es justamente eso, es proteger el derecho de que todos los trabajadores puedan recibir, independientemente de los meses que hayan trabajado, digamos, que les corresponde igual. Esa es Presidente. Muchas gracias. Barros. En la misma línea, presidente, aclararle al diputado Labra que lo que buscamos es que aquel trabajador en un mes intermedio del año va a recibir proporcionalmente lo que le corresponde. Ambas No se le escuchó bien, diputado Barros. Si quiere, ¿puede repetir? Hoy de nuevo. No, que digo para aclarar al diputado Labra que la idea de ambas indicaciones es que se le pague a aquel trabajador que por alguna razón se interrumpió su contrato, se le pague proporcionalmente a los meses que trabajó. Eso es lo más. Que antes no ocurría. Bien, presidente. El numeral 6 siguiente, hay una indicación suya para agregar el siguiente, un numeral nuevo, 6 nuevo. Dice lo siguiente: el Consejo Superior Laboral, creado en la Ley 20.940, con la información y antecedentes que podrá recabar de la Dirección del Trabajo, del Servicio de Impuestos Internos y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo,
deberá emitir a partir del segundo año de vigencia de la presente ley un informe sobre la evolución de su cumplimiento, su impacto sectorial y regional, así como sobre las recomendaciones que sean pertinentes de hacer al Ministerio del Trabajo y Previsión Social para la mantención en vigencia o modificación de una o más de sus normas y otras medidas administrativas que sean conducentes a mejorar el cumplimiento de sus contenidos. Una indicación similar, presidente, presentaron los señores Barros, Molina y Sauerbaum, pero para agregar un artículo segundo que dice lo siguiente: durante el mes siguiente a aquel en que se cumplen 3 años desde la entrada en vigencia de la ley y con base en la información y antecedentes que se podrá recabar de la Dirección del Trabajo, del Servicio de Impuestos Internos y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Consejo Superior Laboral, creado por la Ley 20.940, deberá emitir un informe de evaluación de los efectos de esta ley, el que incluirá un análisis de su impacto a nivel sectorial y regional y propondrá la mantención o la modificación de todo o parte de sus disposiciones y otros medios administrativos y otras medidas administrativas, si corresponde, con el fundamento respectivo. El informe señalado deberá ser remitido al Presidente de la República y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y publicado en la página web del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Presidente. ¿Cuál logró o no logró Francisco del Río? Presidente. Diputado Barros y después Francisco del Río. A ver, lo que vemos, quizás es la diferencia entre ambas posturas, dice relaciones que nosotros lo que queremos es que a partir del tercer año recién, o sea, tener un periodo de 1 año más que lo que plantea usted, en orden a que se pueda realizarse una evaluación, ¿no es cierto?, pero con un periodo de tiempo mayor al que propone usted, de 2 a 3 años. Nos parece que 3 años es un periodo adecuado a partir del cual se puede hacer una evaluación, ¿no es cierto?, y proponer distintas medidas, pero nos parece que 2 años es poco efectos de poder hacer una evaluación real. Siempre esto tiene una inercia y nos parece que 3 años es un periodo más adecuado que solo 2 años, que podría ser un periodo demasiado breve. Gracias. Presidente. Gracias, Francisco del Río. Sí, presidente, la diferencia no es menor, básicamente porque las gratificaciones se circunscriben a un elemento ordenador que es el ejercicio comercial. Y eso va de 1 de enero a 31 de diciembre. Si la indicación suya dice que a partir del segundo año de vigencia de la presente ley se haga esta evaluación por el Consejo Superior Laboral, lo que estamos diciendo es que su evaluación va a abarcar un solo ejercicio comercial. Y nos da la impresión que por sentido común puede ser mejor comparar 2 ejercicios comerciales, uno con otro, para ver si, por ejemplo, los defectos del primero se pudieron subsanar en el segundo, para ver, por ejemplo, si el segundo año de vigencia tuvo un mayor aumento en el pago de gratificaciones con respecto al primero. En fin, pensamos que comparar 2 ejercicios comerciales puede ser mucho más útil a efectos de esta política pública. Y lo segundo, presidente, que es una corrección absolutamente de carácter formal, es que la indicación de los diputados Barros, Molina y Sauerbaum disponen que esta evaluación se sitúe en un artículo 2 de esta ley, ¿ya? El punto está en lo siguiente: el epígrafe de su artículo único, en la moción original, dice modifícase el Código del Trabajo en el siguiente sentido, y esta norma no tendría una ubicación clara, no tendría una ubicación dentro del Código. Por lo tanto, al igual que el Consejo Superior Laboral y su creación quedaron en la Ley 20.940 y no en el Código del Trabajo, esta facultad de evaluación debería quedar en esta ley y no en el Código del Trabajo, para hacerlo simétrico. Esta segunda acápite, presidente, es de carácter absolutamente formal. Gracias, Francisco del Río. A mí me parece bien que sean más años que tenga el Consejo Superior Laboral para poder hacer una evaluación, así que en principio me parece bien. Me parece bien. Yo en principio había pensado igual poner 3 años. Y puse 2 pensando agotar, pero si son 3 me parece mejor. Así que yo no tendría problema, por lo menos en esta indicación, a aprobarla. Presidente, solamente una que he desarrollado últimamente. Solamente una duda, presidente. Este artículo 2, si bien va en este proyecto de ley, modifica otra ley, ¿no?
Porque no quedaría en el Código del Trabajo. En el No, presidente, no modifica otra ley. Esta ley le otorga facultades a un organismo, a una entidad que se creó en la ley 20.940. No está modificándola, está agregándole. Sí, en esa tenía esa duda igual que usted, don Pedro, pero se entiende lo que dice Francisco del Río, ¿no? Que agregaría, digamos, la indicación, la segunda parte de la indicación, ¿no es cierto? Se agregaría a esta ley para modificar lo del Consejo Superior Laboral. Dicho en otras palabras, presidente, por su intermedio, no es necesario siempre que se le otorgue una facultad al Consejo Superior modificar la ley 20.940. En otras leyes también pueden haber muchas facultades y así funcionan la multiplicidad de organismos públicos, presidente. Perfecto. Está bien, presidente. Don Pedro. Ponemos en votación entonces la indicación del señor Barros, Molina y Sagüero. ¿Sí? Sí. Señor Barros. A favor. Señor Guiguren. A favor. Señor Lavé. A favor. Señor Labra. Yo me voy a abstener, presente. Me parece confuso muy todavía el punto. Señor Molina. A favor, presidente, secretario, no sé si es posible igual. Yo he tenido problemas de comunicación, de conexión. No cambia el resultado, pero en las dos anteriores, si pudiera consignar mi votación a favor, sería, y siendo además el que don Andrés, las indicaciones. Si es posible, no cambia el resultado, agradecería. Las que fueron unánimes. Las dos indicaciones anteriores, entiendo que eran 5-4, pero no cambiaría, digamos. No, sí, en las votaciones. Las dos primeras. Perdón, don Andrés. ¿Y usted cómo votaría en esas? A favor. Y no quiero modificar el resultado, sino que quiero que quede nada nomás. Entiendo, Pedro, que se refiere a las votaciones que fueron en forma unánime, ¿no? Es que no, eso que también entiendo yo, pero él me dice las dos primeras. La primera votación fue la indicación del señor Barros, que se rechazó por 5 votos en contra y 4 a favor. Si usted vota a favor, no, la verdad es que no se rechaza igual, porque hay empate. Podríamos colocar su voto en la primera. Exactamente. De eso se trata. Se rechaza igual. Se rechazaría igual. Y en la segunda votación, que es la indicación del señor Jiménez, no le podría agregar su voto porque también se rechazaría. Fue 5-4 a favor. Si le agrego su voto a favor o en contra. Exactamente. Se lo agrego a favor. A favor sí. Y entiendo que se rechazaría igual. No, ahí se aprobaría. 6-4. No, entonces. No lo puedo agregar. Presidente, si me permite, yo creo que puede haber un error en esto y yo preferiría que a lo mejor que se consignara en el acta lo que el diputado quiere hacer, pero podría entrar a confusión de la votación, presidente. Sí, mejor sumemos. Sí, mejor que no. Pero vea bien, yo no tengo problema en sumar al diputado Silver también, pero que no afecte el resultado. No quiero afectar el resultado. Claro. Sí. Es importante. Veamos en qué votaciones se puede sumar él y si quisiera el diputado Silver también, pero que no afecte el resultado de la votación. Bien, en ese caso, señora Molina, usted sumaría su voto a las indicaciones de Chile Vamos. ¿Y usted, señor Silver, sumaría su voto a las indicaciones de la oposición? No, Así es, señor presidente, señor secretario, y habría un neteo, lo cual no alteraría, obviamente, el resultado de la votación. Eso es. Y se le agregarían a la votación unánime ambos votos. Perfecto, presidente. Entonces votaríamos la indicación. Seguiríamos con la indicación del señor Barros. No, pero estamos votando la indicación del señor Barros sobre el artículo 5. Señor Saavedra. Sí, voy a decir lo siguiente. Mire, a mí me parece si es que lo que estamos aprobando y es ley, y si hay errores que corregir, esto tiene que ser siempre al menor tiempo posible.
Así que, por lo tanto, a mí me parece que estirarlo a 3 años y siempre se producen discusiones y espera, entonces se mantiene una ley que esté cometiendo errores en demasiado tiempo, por eso voy a rechazar. Señora Sandoval. Me abstengo, presidente. Señora Osandón. A favor. Señora Sepúlveda. Me abstengo, presidente. Señor Silver. Abstención, señor secretario. Señor Jiménez. Sí, me entró la duda ahora con lo que dice el diputado Saavedra, porque es verdad que lo que pasa es que esta ley, como va con un año desfasado, por lo que representa el cálculo a la utilidad, por eso había pensado que si fuesen más años, era como mejor por el año que va desfasado, digamos. Pero igual tengo la duda, así que también voy a abstener, me entró la duda. Resultado de la votación, señor presidente. 5 votos a favor, 1 en contra, 5 abstenciones. Rechazado el artículo. Habría que colocar en votación su indicación, presidente. Perfecto, don Pedro. Señor Barros. Yo voy a votar en contra, señor secretario, pero lo que me parece extraño es que se haya rechazado nuestra indicación pensando en que quizás se está cometiendo un error con este proyecto. Yo lo encuentro bastante contradictorio aquello. Muchas gracias. Señor Eguiguren. Don Francisco. Voto al final, por favor. Señor Lavé. A favor. Señor Labra. A favor. Señor Molina. Contra. Señor Saavedra. A favor. Señora Sandoval. Doña Marcela. Señora Osandón. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Silver. A favor. Señor Eguiguren. Señor Eguiguren. Señora Sandoval. Perdón, don Pedro. A favor. Señora Sandoval. Señor Jiménez. A favor. Resultado de la votación, presidente. 8 votos a favor, 2 en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación, presidente. Se aprueba la indicación. Por último, presidente, hay una indicación. Vamos por último. Hay una indicación de los señores. Presidente, si me permite una pregunta. Sí, Francisco del Río. Yo sé que se votó a favor su indicación en el tema del plazo de evaluación. Sin embargo, quisiera poder insistir por su intermedio a través de la Secretaría, ver si es su misma indicación puede quedar como artículo 2 de la ley, porque no entiendo dónde podría ir ubicada en el Código del Trabajo, si es un numeral 6 de nada. Porque esa es una indicación que no estaba en la moción original, que era la que modificaba el Código del Trabajo. Sería necesario que figurara como artículo 2 y eso lo puede corregir la Secretaría perfectamente, presidente. Eso lo podemos hacer, presidente, así es. Don Pedro, bien. Con el acuerdo de la comisión, entonces se consignaría como artículo 2 el numeral 6 de la indicación del señor Jiménez. ¿Habría acuerdo para Sí, eso? presidente. Sí, de acuerdo, Pedro. Muy bien. De acuerdo. Y la última indicación, presidente, es de suya. No,
la suya dice, agrega un artículo transitorio que dice: la presente ley comenzará a regir a contar del primer día del año subsiguiente al de su publicación en el Diario Oficial. Y la indicación de los señores Barros, Molina y Sauerbaum para agregar un artículo transitorio nuevo dice: la presente ley comenzará a regir a contar del primer día del año subsiguiente al de su publicación en el Diario Oficial. Con todo, en el caso de aquellos trabajadores cuyo contrato de trabajo o instrumento colectivo estableciera el pago de una gratificación convencional superior a la que resultare de la aplicación de las normas de la presente ley, dicha gratificación regirá hasta el término del referido contrato, salvo acuerdo en contrario de las partes. Presidente. Sí, diputado Barros. Sí, ese inciso segundo, que va después de, obviamente, el primero, pero que es igual al que usted plantea, dice relación en poder proteger a aquellos trabajadores que puedan tener un sistema de gratificación vigente para efectos de que no se les cambie las reglas del juego. Eso solamente dice relación con el inciso segundo planteado, que básicamente es lo mismo suyo, pero con ese agregado. Gracias. Bueno. Presidente, colocamos en votación la indicación del señor Barros. Sí, a mí me parece todo lo que vaya en el sentido de proteger cualquier acuerdo que sea diferente a esta ley, digamos, yo creo que es bueno. Y en eso apunta la indicación, diputado Barros, ¿no? Por si hubiese un acuerdo diferente a lo que se pudiese lograr en esta ley. Y eso es lo que entiendo, ¿no? Que no veía la foto y no alcancé a leer bien el... Dice, le repito el inciso, presidente, Ya, dice: con todo, en el caso de aquellos trabajadores cuyo contrato de trabajo o instrumento colectivo estableciera el pago de una gratificación convencional superior a la que resultara de la aplicación de las normas de la presente ley, dicha gratificación regirá hasta el término del referido contrato, salvo acuerdo en contrario de las partes. Beneficia al trabajador, presidente. Me parece bien, ya. Entonces, si no hay opiniones, pongamos en votación la... El diputado señor Barros. Sí. Don Ramón. ¿Cómo vota usted? Yo a favor. Señora Yiguren. A favor. Señor Lavé. A favor. Señor Labra. A favor. Señor Molina. Don Andrés. A favor. A favor. Señor Saavedra. Don Gastón. A favor. Señora Sandoval. A favor, presidente. Señora Osandón. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Silver. A favor. Señor Jiménez. A favor. Resultado de la votación, presidente: 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo final. Faltaría por designar diputado informante, presidente, y según el orden que nosotros tenemos establecido, le correspondería a la señora Sepúlveda. Presidente, si me permite, yo creo que el que tiene que informar es usted. Porque usted es el autor de la ley, usted ha estado en... yo creo que por lógica lo que corresponde es que yo le cedo el puesto y después usted, cuando le toque, me lo ceda. ¿Eso? Eso no. Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias, Sepúlveda. Es su proyecto. Muchas Presidente. gracias. Diputada Sandoval. Sí, quisiera pedir que se me considere una votación, que tuve justo falla técnica en la conexión, en la indicación, en la que agregaba el numeral 6, que era presentada por usted en esa indicación, y que ahí consultaron sobre mi votación y yo no respondí porque quedé justo bloqueada en la pantalla. Muy bien, presidente, la agrego. Estoy de acuerdo, si no afecta en nada, así que se acuerda, diputado Sandoval. Muchas gracias. Bien, pues yo le agradezco a todos los diputados, diputadas, a todos. Este fue un proyecto complejo y que tuvimos varios invitados, así que agradecido a todos por los aportes que hicieron a este proyecto. Don Pedro, una sola cosa, mi renuncia
¿Podríamos votarla ahora o mañana? No. Yo tengo No, que presidente. retirarme. Su renuncia se discute solamente en sesión ordinaria y corresponde mañana discutirla y Perfecto, elegir en no, la será- próxima semana. Salvo a que no ser hubiera que haya acuerdo, claro. unánime para elegir mañana mismo. Perfecto. Con toda Era con toda una, su ansiedad, presidente. era una pregunta, hay que aprovechar que estaban todos aquí con buen ánimo. Así que, bien, ahí le agradecemos al ministro, al subsecretario, a Francisco, a sus asesores ahí por el apoyo a este proyecto también, por los aportes y habiéndose entonces cumplido el objeto de la sesión. Presidente. Se levanta. Acuérdense que mañana vemos plataformas, también es votación, así que para que todos sepan que independiente de que no esté en la citación, se vota mañana. ¿Ah? ¿Alguien me pidió la palabra antes de cerrar? Señor Silva, me pareció levantar la mano, don Gabriel. No, No. estaba despidiéndose, no. Ok. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Thank you.